Nunca pensé que estaría aquí, mirando mi reflejo en el espejo, ajustándome el vestido por lo que parecía la 100ª vez. 10 años de matrimonio. Una década de amor, risas y construcción de una vida junto a Mark. Se suponía que nuestro aniversario de boda sería una celebración de todo lo que habíamos logrado, un testimonio de nuestro compromiso inquebrantable. Pero mientras alisaba la tela de mi vestido verde esmeralda, el que Mark siempre decía que resaltaba el color de mis ojos, no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Los últimos meses habían sido diferentes. Mark se había mostrado distante. A menudo llegaba tarde a casa del trabajo y sus cálidos saludos habituales eran reemplazados por asentimientos distraídos y holas murmurados. Al principio lo atribuía al estrés. Su trabajo en el bufete de abogados siempre había sido exigente y últimamente había mencionado un caso importante que ocupaba la mayor parte de su tiempo. Aún así, no pude evitar preguntarme si había algo más. Sacudí la cabeza, tratando de disipar las dudas persistentes. Esta noche no se trataba de mis inseguridades. Se trataba de nosotros, de la vida que habíamos construido juntos y del futuro que se extendía ante nosotros. Mis ojos se dirigieron al cajón de la cómoda donde había escondido los papeles, la escritura de la casa de nuestros sueños. Solo pensar en ello hizo que mi corazón se acelerara de emoción. La propiedad junto al lago había sido nuestra fantasía compartida durante años. Pasábamos las tranquilas tardes de domingo explorando listados de bienes raíces, señalando características que nos encantaban e imaginándonos en cada casa. Un día, decía Mark, rodeándome los hombros con el brazo, nos despertaremos con el sonido de las olas y el olor de los pinos. Me inclinaría hacia él, disfrutando de la calidez de su abrazo y la promesa de nuestros sueños compartidos. Cuando me topé con el anuncio de esta casa en particular, lo sentí como si fuera el destino. 2 pisos de encanto rústico, con un porche envolvente perfecto para contemplar las puestas de sol, todo ubicado justo al borde del lago Winnipesaukee. Era todo lo que siempre habíamos querido y más. El precio era elevado, $150,000 no era una suma pequeña, pero había estado ahorrando dinero durante años, decidido a hacer realidad nuestro sueño. El proceso de comprar la casa en secreto había sido estresante. Cada llamada telefónica al agente inmobiliario, cada reunión con el banco, parecía una operación encubierta. Hubo momentos en los que casi cedí y le conté todo a Mark, especialmente en esas noches en las que regresaba a casa luciendo particularmente agotado. Pero me mantuve firme, recordándome la alegría que iluminaría su rostro cuando le revelara mi sorpresa. Mientras aplicaba un toque final de lápiz labial, mi mente volvió al día de nuestra boda. Recordé estar de pie en el altar, las manos de Mark en las mías, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas mientras intercambiábamos votos. Éramos muy jóvenes entonces, apenas habíamos terminado la universidad, llenos de esperanzas y sueños para el futuro. A nuestros padres les preocupaba que nos apresuráramos a hacer las cosas, pero sabíamos que no era así. Estábamos destinados a estar juntos. Los primeros años de nuestro matrimonio habían sido un torbellino de entusiasmo y desafíos. Nos mudamos a Manchester para buscar el primer trabajo de Mark en un pequeño bufete de abogados, dejando atrás a nuestras familias y las calles familiares de Boston. Esos primeros meses en nuestro pequeño departamento, con sus grifos que goteaban y su temperamental calefacción, habían puesto a prueba nuestra paciencia. Pero habíamos enfrentado todos los obstáculos juntos, riéndonos de nuestros contratiempos y celebrando nuestras pequeñas victorias. Recordé la noche en que Mark llegó a casa, prácticamente saltando de emoción, para decirme que le habían ofrecido un puesto en una de las empresas más importantes de la ciudad. Bailamos alrededor de nuestra estrecha sala de estar, imaginando la vida que podríamos construir con esta nueva oportunidad. Esa fue la noche en que empezamos a hablar seriamente sobre comprar una casa, echar raíces y formar una familia. Familia. La palabra provocó una ligera punzada en mi pecho. Llevábamos 2 años intentando tener un bebé, sin suerte. Cada prueba de embarazo negativa había sido un duro golpe, pero Mark había sido mi apoyo en todo momento. Sucederá cuando tenga que suceder, decía, abrazándome cerca. Y si no es así, lo resolveremos juntos. Ustedes son toda la familia que necesito. Sus palabras habían sido un bálsamo para mi alma,
asegurándome que nuestro amor era suficiente, que podíamos capear cualquier tormenta mientras nos tuviéramos el uno al otro. Fue ese apoyo inquebrantable lo que me ayudó a superar los momentos más difíciles, la pérdida de mi padre el año pasado, el estrés de mi propio trabajo como profesora de inglés en una escuela secundaria. Los momentos de duda e inseguridad que surgieron mientras veíamos a nuestros amigos comenzar sus propias familias. Una mirada al reloj me sacó de mi ensoñación. Mark estaría en casa en cualquier momento. Me di una última mirada en el espejo, colocando un mechón de cabello detrás de mi oreja. La mujer que me devolvía la mirada parecía nerviosa pero esperanzada. A pesar de la persistente sensación de que algo no estaba del todo bien, estaba decidida a hacer que esta noche fuera perfecta. Bajé las escaleras y mis tacones resonaron contra el suelo de madera. La mesa del comedor estaba puesta con nuestra mejor porcelana y velas esperando a ser encendidas. Una botella de champán, la misma marca que habíamos tomado en nuestra boda, estaba enfriándose en una cubitera con hielo. Todo estaba listo. El sonido de una llave en la cerradura hizo que mi corazón diera un vuelco. Me alicé el vestido por última vez y puse mi sonrisa más brillante. «¡Feliz aniversario, cariño!», grité cuando la puerta se abrió. Mark entró, luciendo guapo con una impecable camisa azul y pantalones oscuros. Por un momento, cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi un destello de algo. ¿Sorpresa? ¿Culpa? Pero desapareció tan rápido que me convencí de que lo había imaginado. Él sonrió, aunque no llegó a sus ojos. «Feliz aniversario, Sara», dijo, inclinándose para besar mi mejilla. Mientras nos sentábamos a cenar, no pude evitar notar lo callado que estaba Mark. Picaba su comida, sus respuestas a mis intentos de conversación eran breves y distraídas. Intenté atribuirlo a un largo día de trabajo, pero la sensación de malestar en mi estómago se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Finalmente, mientras estaba recogiendo los platos, Mark habló. «Tengo algo para ti», dijo, su voz extrañamente plana. Sacó una pequeña caja forrada de terciopelo y atada con una cinta dorada. Mi corazón se aceleró con anticipación cuando lo deslizó sobre la mesa. «Este es mi último regalo para ti», añadió en voz baja. Su elección de palabras me pareció extraña, pero dejé ese pensamiento a un lado. Mark siempre había tenido talento para lo dramático cuando se trataba de regalos. Alcancé la cinta, ansiosa por ver qué había dentro, pero la mano de Mark se extendió y me detuvo. «Todavía no», murmuró. «Más tarde». Me reí, aunque sonó forzado incluso para mis propios oídos. «Siempre el hombre misterioso», bromeé, tratando de aligerar el ambiente. Deslicé la caja en mi bolso, mi mente corriendo con posibilidades. ¿Fueron joyas? ¿Una clave para alguna escapada romántica que había planeado? ¿O tal vez algo sentimental, una muestra de nuestro pasado compartido? Mientras avanzábamos hacia el postre, un delicioso pastel de chocolate que había pasado horas perfeccionando, me encontré balbuceando para llenar el silencio. Hablé de mis alumnos, del último libro que estaba leyendo para mi club de lectura, de cualquier cosa que me viniera a la mente. Mark asintió, pero sus ojos seguían dirigiéndose a mi bolso, a la misteriosa caja escondida en su interior. La tensión en la habitación era palpable y no podía evitar la sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder. No lo sabía, todo mi mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Mientras cortaba el pastel, con la mano temblando ligeramente, no tenía idea de que el hombre sentado frente a mí, el hombre al que había amado durante más de una década, estaba a punto de destrozar todo lo que creía saber sobre nuestra vida juntos. Pero por ahora me aferré a la esperanza. Me aferré al sueño de nuestro futuro, a la imagen de nosotros envejeciendo juntos en nuestra casa junto al lago. Le sonreí a Mark y levanté mi copa de champán para brindar. «A nosotros», dije, con la voz llena de amor y promesa. «Por 10 años maravillosos y por todos los años venideros». Si tan solo hubiera sabido cuán huecas pronto se volverían esas palabras. Cuando terminamos nuestro postre, pude sentir mi corazón acelerarse. El momento que había estado esperando, planeando durante meses, finalmente llegó. Respiré hondo, intentando calmar mis nervios. «Mark», dije, mi voz apenas era más que un susurro, «yo también tengo algo para ti».
Él me miró, su expresión era ilegible. Por un momento dudé. Había algo en sus ojos, un destello de, ¿qué? ¿Ansiedad? ¿Culpa? Pero dejé el pensamiento a un lado. Este era nuestro momento y no iba a dejar que mi imaginación lo arruinara. Cierra los ojos, le dije, mientras mi entusiasmo aumentaba. Mark obedeció, con un pequeño ceño fruncido en la frente. Metí la mano en mi bolso, mis dedos rozaron la pequeña caja que me había dado antes y saqué la carpeta que contenía la escritura de la casa. Está bien, ábrelos, dije, apenas capaz de contener mi sonrisa. Los ojos de Mark se abrieron y se centraron en la carpeta que tenía en mis manos. ¿Qué es esto?, preguntó con voz extrañamente tensa. Respiré hondo y lancé el discurso que había ensayado cientos de veces. Mark, hemos estado hablando de la casa de nuestros sueños durante años. El lugar donde construiríamos nuestro futuro, tal vez formar una familia. Bueno, lo encontré. Abrí la carpeta, revelando los papeles que había dentro. Nos compré esa casa frente al lago que siempre quisimos. Es nuestra, Mark. Nuestro sueño finalmente se está haciendo realidad. Esperé su reacción, esperando alegría, sorpresa, tal vez incluso lágrimas de felicidad. Pero lo que vi en cambio hizo que se me helara la sangre. El rostro de Mark se había puesto pálido y todo el color había desaparecido de sus mejillas. Sus manos, mientras alcanzaba los papeles, temblaban visiblemente. «Tú, compraste una casa», tartamudeó, su voz apenas audible. «Sara, no tenías que hacer esto». Hojeó los papeles, sus ojos recorrieron las páginas sin verlas realmente. Entonces, de repente, su mirada se posó en mi bolso, en el lugar donde había dejado su regalo. La alegría que había sentido hace unos momentos se evaporó, reemplazada por una creciente sensación de inquietud. «Marca». Extendí la mano y toqué su brazo. «¿Qué pasa?» «Pensé que serías feliz». Él se estremeció ante mi toque, como si se quemara. «Yo, no puedo», murmuró, sus palabras se desvanecieron en el silencio. Luego, sin previo aviso, se abalanzó sobre mi bolso. «Tengo que aceptar esto», murmuró, cerrando sus dedos alrededor de la pequeña caja que me había dado antes. «Necesito». Las alarmas sonaban ahora en mi cabeza. Esto no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Agarré la caja antes de que él pudiera tomarla, sosteniéndola con fuerza en mis manos. «Mark, me estás asustando», dije, con la voz temblorosa. «¿Qué está pasando? ¿Por qué actúas así?» No me miró a los ojos, su mirada recorrió la habitación como un animal acorralado. «Sara, por favor», suplicó, alcanzando la caja nuevamente. «No lo abras». «Ahora no». Yo cometí un error. Pero sus palabras solo alimentaron mi determinación. Con manos temblorosas, arranqué la cinta y levanté la tapa. Lo que vi en el interior hizo que mi mundo se derrumbara a mi alrededor. Papeles de divorcio. Cuidadosamente doblado, esperando mi firma. Y debajo, un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano por Mark. Por un momento, no pude respirar. La habitación parecía girar a mi alrededor, las paredes se cerraban. Esto no podía estar sucediendo. Hoy no. No después de 10 años. No después de todo lo que habíamos pasado juntos. «Sara, yo». La voz de Mark parecía venir de muy lejos. «No sabía cómo decírtelo. No esperaba que lo hicieras. Dios, lo siento mucho». «¿Lo siento?» ¿Se arrepintió? Lo miré, las lágrimas nublaban mi visión. El hombre que había amado durante más de una década, el hombre que creía conocer mejor que nadie en el mundo, de repente me pareció un extraño. Con dedos temblorosos saqué la carta. Una parte de mí no quería leerlo, no quería que esta pesadilla fuera más real. Pero tenía que saberlo. Merecía saberlo. Mientras desdoblaba el papel, podía sentir los ojos de Mark sobre mí. Había dejado de intentar recuperar la caja, resignado ahora a lo que estaba a punto de suceder. Respiré hondo y comencé a leer. «Querida Sara», comenzaba la carta. «Para cuando leas esto,
probablemente ya me habrá ido. Sé que esto no es justo para ti y soy un cobarde por hacerlo de esta manera. Pero no sé de qué otra manera decirlo, ya no puedo hacer esto. Las palabras flotaron ante mis ojos, cada una de ellas como un puñal en mi corazón. Mark escribió sobre sentirse atrapado, sobre cómo nuestro matrimonio se había convertido más en una obligación que en una sociedad. Dijo que había sido infeliz durante años pero que no sabía cómo decírmelo. Todavía me preocupo por ti, Sara, escribió. Pero ya no estoy enamorado de ti. No lo he estado en mucho tiempo. Te mereces a alguien que pueda amarte de la forma en que mereces ser amado. Lamento no poder ser esa persona. Levanté la vista de la carta, con las mejillas mojadas por las lágrimas. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Mark se sentó frente a mí, con la cabeza entre las manos. El aire entre nosotros se sentía espeso, pesado con palabras no dichas y sueños destrozados. ¿Por qué? Finalmente logré ahogarme. ¿Por qué hoy? ¿Por qué así? Mark levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. No lo planeé de esta manera, dijo con voz ronca. Iba a dejar la caja y simplemente irme. Pensé que sería más fácil. Más fácil. Repetí, la incredulidad tiñó mi voz. ¿Pensaste que dejar los papeles del divorcio como regalo de aniversario sería más fácil? Él se estremeció ante mis palabras. No sabía nada de la casa, murmuró. No pensé que... Dios, Sara, lo siento mucho. Pero sus disculpas cayeron en saco roto. Lo único en lo que podía pensar era en los últimos meses, las noches en el trabajo, el comportamiento distante, la forma en que se alejaba cuando intentaba tocarlo. Todo tenía sentido ahora, de la manera más horrible posible. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, mi voz ahora más fuerte, alimentada por una ira creciente. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Mark no me miró a los ojos. Un tiempo, admitió. He estado pensando en ello durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Las palabras resonaron en mi cabeza. Mientras yo planeaba nuestro futuro, ahorrando para la casa de nuestros sueños, él planeaba su fuga. Cada beso, cada te amo, cada momento que habíamos compartido en la memoria reciente, ¿había sido todo mentira? ¿Hay alguien más? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Una parte de mí no quería saber la respuesta, pero tenía que preguntar. La vacilación de Mark me dijo todo lo que necesitaba saber. No es lo que piensas, comenzó, pero lo interrumpí. No lo hagas, dije con voz fría. No te atrevas a intentar justificar esto. Nos sentamos en silencio durante lo que parecieron horas, mientras los restos de nuestra cena de aniversario se enfriaban entre nosotros. Las velas que había encendido con tanto cuidado antes se habían consumido lentamente, proyectando sombras parpadeantes por toda la habitación. Lo sentí como una burla de la velada romántica que había planeado. Finalmente, me levanté. Sentí las piernas débiles y todo el cuerpo entumecido. Creo que deberías irte, dije, sin mirarlo. No puedo hacer esto ahora. Mark asintió y se puso de pie. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. ¿Qué pasa con la casa?, preguntó en voz baja. Dejé escapar una risa amarga. ¿La casa? ¿Estás preocupado por la casa ahora mismo? Sacudí la cabeza, luchando contra una nueva ola de lágrimas. Solo vete, Mark. Por favor. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me hundí en el suelo y el peso de todo lo que había sucedido finalmente cayó sobre mí. Los papeles de la casa yacían esparcidos a mi alrededor, un cruel recordatorio del futuro que pensé que íbamos a compartir. La carta de Mark estaba arrugada en mi puño, las palabras de la página quedaron grabadas a fuego en mi memoria. 10 años de matrimonio. Una década de sueños y promesas compartidas. Y todo se había derrumbado en una sola noche. Mientras estaba sentado allí, rodeado por los restos de mi vida destrozada, no pude evitar preguntarme, ¿a dónde voy a partir de ahora? ¿Cómo recojo los pedazos de una vida que pensé que era perfecta, solo para descubrir que estaba construida sobre mentiras? Las respuestas no llegaron esa noche.
Cuando las primeras luces del amanecer se colaron por las ventanas, yo todavía estaba sentada en el suelo, mi mente repasando cada momento de mi matrimonio, buscando señales que podría haber pasado por alto. El camino por delante parecía increíblemente largo y oscuro. Pero mientras veía salir el sol, pintando el cielo en tonos rosados y dorados, me hice una promesa. Este no fue el final de mi historia. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Y no importa lo difícil que fuera, iba a escribirlo en mis propios términos. El sol había salido por completo cuando finalmente me levanté del suelo. Me dolía el cuerpo, protestando por las horas que había pasado acurrucada en la madera. Pero el malestar físico no era nada comparado con la agonía emocional que amenazaba con abrumarme. Caminé a la cocina a trompicones, mis movimientos eran mecánicos. La cafetera cobró vida con un gorgoteo, llenando el aire con un aroma que normalmente traería consuelo. Hoy simplemente se me revolvió el estómago. Mientras esperaba que se preparara el café, mis ojos volvieron a la mesa del comedor. Los papeles del divorcio yacían allí, de un blanco puro contra la madera oscura. Junto a ellos, la carta de Mark, la que había leído y releído cientos de veces a lo largo de la noche. Con manos temblorosas, volví a coger los papeles. La jerga jurídica flotaba ante mis ojos, pero ciertas frases resaltaban claramente: diferencias irreconciliables, disolución del matrimonio, división de bienes. Todo parecía tan frío, tan definitivo. ¿Cómo podrían reducirse 10 años de amor y sueños compartidos a estos términos legales y estériles? Hojeé las páginas y noté donde Mark ya había firmado con su nombre. Había estado planeando esto por un tiempo, eso estaba claro. Pero cuando llegué a la última página, algo me llamó la atención. Allí, en el margen, había una nota garabateada apresuradamente con la letra de Mark: lo siento, Sara. Nunca quise que esto terminara de esta manera. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Lo siento? ¿Se arrepintió? La palabra parecía lamentablemente inadecuada para la devastación que había causado. Dejando a un lado los papeles del divorcio, volví mi atención a la carta. Ahora, a la dura luz del día, me obligué a leerlo de nuevo, buscando respuestas, alguna explicación que diera sentido a esta pesadilla. Querida Sara, comenzó, tal como lo había hecho la noche anterior. Sé que esta carta te hará daño y me odio por ser la causa de ese dolor. Pero no puedo seguir viviendo esta mentira. Mark continuó explicando cómo se había sentido atrapado en nuestro matrimonio durante años. Escribió sobre la presión que sentía por ser el marido perfecto y por estar a la altura de las expectativas de nuestras familias y amigos. Todos nos veían como la pareja ideal, escribió. Pero por dentro, poco a poco me estaba asfixiando. Afirmó que había intentado que funcionara, que había luchado contra sus crecientes sentimientos de descontento. Pero al final se dio cuenta de que no podía continuar. No es justo para ninguno de nosotros, decía la carta. Te mereces a alguien que pueda amarte por completo, y yo, necesito descubrir quién soy fuera de este matrimonio. Mientras leía, sentí una vorágine de emociones: ira, traición, dolor y una tristeza profunda y dolorosa. ¿Cómo no lo había visto venir? Había estado tan ciega, tan atrapada en mi propia felicidad que no había percibido las señales del descontento de Mark. Mi mente retrocedió a lo largo de los últimos años, buscando pistas que podría haber pasado por alto. Me di cuenta de que había momentos en los que Mark parecía distante o frustrado. Momentos en los que se quedaba hasta tarde en la oficina o salía con amigos con más frecuencia de lo habitual. Pero siempre lo había ignorado, atribuyéndolo al estrés laboral o a los altibajos normales en las relaciones. Ahora, en retrospectiva, pude ver el patrón. El alejamiento gradual, los cambios sutiles en su comportamiento. Pero incluso cuando reconocí estos signos, una parte de mí se rebeló contra la idea de que todo nuestro matrimonio había sido una mentira. Habíamos pasado buenos momentos, ¿no? Pensé en nuestra luna de miel en Hawái, en la forma en que Mark me había tomado la mano mientras mirábamos la puesta de sol sobre el océano. Recordé la noche que nos quedamos despiertos hasta el amanecer, hablando de nuestras esperanzas y sueños para el futuro. Los innumerables pequeños momentos de cariño y compañerismo que habían formado nuestra vida juntos. ¿Todo aquello no había significado nada para él?
Como en respuesta a mi pregunta no formulada, mis ojos se posaron en el último párrafo de la carta de Mark. Te amaba, Sara, había escrito. Por favor, créanlo. Lo que teníamos era real, al menos al principio. Pero la gente cambia y, a veces, el amor no es suficiente para cerrar la brecha. Arrugué la carta en mi puño, luchando contra una nueva ola de lágrimas. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a intentar suavizar el golpe con tópicos sobre el amor y el cambio? En ese momento, algo dentro de mí se rompió. La conmoción y el dolor que me habían paralizado toda la noche dieron paso a una ira ardiente. Me merecía algo mejor que esto. Merecía respuestas, reales, no solo las explicaciones cuidadosamente elaboradas en su carta. Antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, tomé mi teléfono y marqué el número de Mark. Sonó 1, 2, 3 veces. Justo cuando estaba a punto de colgar, convencido de que me estaba evitando, escuché su voz. Sara. Parecía sorprendido y más que un poco cauteloso. Necesitamos hablar, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Cara a cara. Me debes eso. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Por un momento pensé que tal vez se negaría. Pero luego, está bien, dijo en voz baja. Estaré allí en 1 hora. Los siguientes 60 minutos fueron los más largos de mi vida. Caminé por la casa, alternando entre ensayar lo que quería decir y luchar contra el impulso de llamar a Mark y decirle que no viniera. Pero me mantuve firme. Necesitaba esta confrontación, necesitaba mirarlo a los ojos y escuchar la verdad de sus propios labios. Cuando finalmente sonó el timbre, respiré profundamente y me armé de valor para lo que estaba por venir. Abrí la puerta y encontré a Mark parado allí, luciendo tan demacrado como yo me sentía. Verlo tan familiar pero de repente tan extraño casi rompió mi resolución. Pero dejé a un lado el dolor en mi pecho y le hice un gesto para que entrara. Nos sentamos uno frente al otro en la sala de estar, con la mesa de café entre nosotros como una barrera. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio se prolongó, lleno de palabras no dichas y sueños destrozados. Finalmente rompí el silencio. ¿Por qué? La pregunta salió como poco más que un susurro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Mark se pasó una mano por el pelo, un gesto tan dolorosamente familiar que hizo que mi corazón se apretara. No lo sé, dijo con voz ronca. He estado tratando de encontrar el momento adecuado, la manera correcta, durante meses. Pero nunca pareció haber un buen momento. ¿Entonces elegiste nuestro aniversario? No pude evitar la amargura en mi voz. ¿Pensaste que dejar los papeles del divorcio como regalo era la solución? Él se estremeció ante mis palabras. Sé que fue una cobardía, admitió. Yo solo no podía enfrentarte. No podía soportar ver el dolor en tus ojos. ¿Pero estabas bien con que yo lo descubriera solo? Respondí. ¿Dejarme lidiar solo con este shock? Mark no tenía respuesta para eso. Se quedó allí sentado, con la cabeza gacha, incapaz de mirarme a los ojos. Su silencio solo alimentó mi ira. Me debes la verdad, Mark, dije, mi voz se hizo más fuerte. Todo. No solo la versión desinfectada de tu carta. ¿Qué está pasando realmente? Entonces levantó la vista y vi un destello de algo en sus ojos. ¿Culpabilidad? ¿Miedo? Antes de que pudiera descifrarlo, habló. Conocí a alguien, dijo en voz baja. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Aunque lo sospechaba, escucharlo confirmado fue devastador. ¿Cuánto tiempo? Logré preguntar. 6 meses, respondió Mark, su voz apenas audible. 6 meses. Medio año de mentiras, de escabullirse a mis espaldas. Mientras yo planeaba nuestro aniversario, ahorrando para la casa de nuestros sueños, él había estado construyendo una vida con otra persona. La habitación parecía girar a mi alrededor. Me agarré a los brazos de mi silla, luchando por mantenerme erguida. ¿Quién es ella?, exigí. Mark vaciló y luego dijo, no es una ella, Sara. Es un él. Su nombre es David. Es un colega en la firma.
La revelación me dejó atónito y en silencio. De todos los escenarios que había imaginado, este ni siquiera se me había pasado por la cabeza. ¿Eres gay? Finalmente logré preguntar. Bisexual, corrigió Mark suavemente. Lo sabía desde hacía tiempo, pero tenía miedo de admitirlo, incluso ante mí mismo. Conocer a David me obligó a confrontar sentimientos que había estado reprimiendo durante años. Me quedé allí sentado, tratando de procesar esta nueva información. Una parte de mí quería gritar, enojarse con él por mantener este secreto, por construir nuestra vida sobre una base de mentiras. Pero otra parte, la parte que todavía lo amaba, a pesar de todo dolía por la lucha que debió haber atravesado. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, mi ira dando paso a una profunda tristeza. Podríamos haber enfrentado esto juntos. Podríamos haber. ¿Podría tener qué? Mark interrumpió, con una nota de frustración en su voz. ¿Me quedé en un matrimonio en el que nunca podría ser plenamente yo mismo? ¿En el que siempre viviría una mentira? Sus palabras dolieron, pero no podía negar la verdad en ellas. Aún así, el dolor de la traición ardía en mi pecho. Deberías haber sido honesto conmigo, le dije. Me merecía tanto. Mark asintió, con los ojos llenos de arrepentimiento. Tienes razón, dijo suavemente. Te merecías algo mucho mejor que esto. Que yo. Nos sentamos en silencio durante un largo momento, el peso de todo lo que se había dicho, y todo lo que no, pesaba entre nosotros. Finalmente hablé. ¿Qué pasa ahora? Mark suspiró, viéndose tan perdido como yo. No lo sé, admitió. Pero creo que ambos sabemos que este es el final. Por mucho que me doliera escuchar esas palabras, sabía que tenía razón. No había vuelta atrás, no había forma de reconstruir la confianza que se había hecho añicos. Nuestro matrimonio, la vida que habíamos construido juntos, había terminado. Me mudaré, dijo Mark, levantándose. Deberías quedarte con la casa. Después de todo, era tu sueño. Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Mientras avanzaba hacia la puerta, encontré mi voz. Marca. Se volvió, con la mano en el pomo de la puerta. Espero que encuentres la felicidad, dije, sorprendida al descubrir que lo decía en serio. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Espero que tú también lo hagas, Sara, respondió. Te lo mereces más que nadie. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí una extraña mezcla de emociones, dolor por el fin de mi matrimonio, ira por la traición, pero también un destello de algo más. Algo que se sintió casi como alivio. Sabía que el camino por delante sería difícil. Habría más lágrimas, más dolor, más conversaciones difíciles. Pero mientras estaba allí, en la casa que alguna vez representó nuestros sueños compartidos, me di cuenta de algo. Este no fue solo el final de mi matrimonio. Fue el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo donde pude redescubrir quién era yo fuera de ser la esposa de Mark. Y a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, me encontré deseando ver a dónde me llevaría este nuevo camino. Los días posteriores a la partida de Mark se confundieron en una neblina de incredulidad y dolor. Me movía por nuestra casa, mi casa ahora, supuse, como un fantasma, tocando objetos familiares que de repente me parecían extraños. La taza de café que Mark siempre usaba todavía estaba en el escurreplatos. Su suéter favorito colgaba olvidado en el respaldo de una silla. Cada elemento era un claro recordatorio de la vida que habíamos compartido y del futuro que habíamos perdido. Me encontré repitiendo nuestra última conversación una y otra vez en mi mente, buscando algo que podría haberme perdido, alguna pista que pudiera darle sentido a todo. La revelación sobre David, el colega de Mark, me había desconcertado. ¿Cómo no lo había sabido? ¿Cómo se me había escapado una parte tan fundamental de quién era mi marido? En los momentos de tranquilidad, cuando el dolor no era tan intenso, intentaba ponerme en el lugar de Mark. ¿Cómo debió haber sido?, me pregunté, luchar con tu identidad en silencio. ¿Sentirse atrapado en una vida que no se alineaba con quién eras realmente? La empatía que sentí en esos momentos me sorprendió, un contrapunto a la ira y la traición que aún ardía en mi pecho.
Pero luego recordaría las mentiras, los escondites, los meses de engaño, y la empatía daría paso a una nueva ola de dolor e ira. ¿Por qué no pudo haber confiado en mí lo suficiente como para decirme la verdad? Podríamos haberlo enfrentado juntos, haber encontrado una manera de avanzar que no implicara una traición tan devastadora. Una tarde, aproximadamente una semana después de que Mark se fuera, me encontré sentado en mi mesa del comedor, con una botella de vino medio vacía a mi lado. Frente a mí estaban los papeles del divorcio, la carta de Mark y una pila de álbumes de fotografías que había sacado de la estantería en un momento de nostalgia masoquista. Hojeé los álbumes, rastreando nuestra historia juntos. Allí estábamos en nuestra primera cita, ambos luciendo tan jóvenes y despreocupados. Nuestra graduación universitaria, abrazados, con rostros radiantes de orgullo y esperanza para el futuro. El día de nuestra boda, el amor en los ojos de Mark era tan evidente que hizo que me doliera el corazón. ¿Había sido todo mentira? No, decidí, tomando otro sorbo de vino. No todo pudo haber sido falso. El Mark en estas fotos, el hombre del que me había enamorado, había sido real. En algún momento del camino, las cosas habían cambiado, pero me negaba a creer que cada momento que habíamos compartido hubiera sido un engaño. Aún así, las preguntas me carcomían y se negaban a dejarme encontrar la paz. ¿Cuándo exactamente habían cambiado las cosas para Mark? ¿Hubo un momento específico en el que se dio cuenta de que no era feliz o fue un cambio gradual? ¿Y por qué, no había sentido que podía hablar conmigo sobre eso? En un momento de debilidad, o tal vez de coraje, no estaba seguro de cuál, saqué mi teléfono y llamé a Mark. Para mi sorpresa, respondió al segundo timbrazo. Sara. Su voz era cautelosa. ¿Está todo bien? Casi me reí ante lo absurdo de la pregunta. ¿Algo estuvo bien? Necesito entender, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Tengo preguntas, Mark. Merezco respuestas. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Por un momento pensé que podría colgar. Pero luego suspiró, un sonido tan familiar que hizo que me doliera el pecho. Está bien, dijo en voz baja. ¿Qué quieres saber? Las preguntas surgieron de mí entonces, un torrente de confusión y dolor. ¿Cuándo lo supiste? ¿Que no eras feliz? ¿Que te sentías atraída por los hombres? ¿Fue antes de casarnos? ¿Alguna vez me amaste realmente o solo fui una tapadera conveniente? Sara, detente, la voz de Mark interrumpió mi avalancha de preguntas. Por favor. Sé que estás sufriendo, y tienes todo el derecho a estar enojado. Pero por favor, no dudes que te amaba. Lo hice. Todavía lo hago, solo que no de la forma en que un marido debería amar a su esposa. Sus palabras fueron como un cuchillo en mi corazón, reconfortantes y dolorosas al mismo tiempo. ¿Entonces por qué? Pregunté, mi voz se quebró. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haberlo resuelto juntos. Mark permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz estaba llena de emoción. Tenía miedo, admitió. Miedo de perderte, de decepcionar a nuestras familias, de enfrentar una verdad sobre mí que no estaba lista para aceptar. Era más fácil fingir, convencerme de que si me esforzaba lo suficiente, podría ser el marido que merecías. Cerré los ojos, luchando por contener las lágrimas. Pero no pudiste. No, dijo en voz baja. No podía. Y no era justo para ninguno de nosotros seguir fingiendo. Esa noche hablamos durante horas, profundizando en la historia de nuestra relación desde la perspectiva de Mark. Me contó las dudas que había tenido incluso antes de nuestra boda, la forma en que las había dejado a un lado, convencido de que casarse conmigo era lo correcto. Habló sobre la creciente comprensión de su atracción por los hombres, la confusión y el autodesprecio que había sentido al tratar de reconciliar estos sentimientos con la vida que habíamos construido juntos. Conocer a David fue como una llamada de atención, explicó Mark. De repente, todos los sentimientos que había estado reprimiendo durante años salieron a la superficie. Ya no podía ignorarlos. Mientras escuchaba la historia de Mark, sentí una extraña mezcla de emociones.
Una parte de mí estaba enojada porque me había ocultado todo esto durante tanto tiempo. Otra parte dolió la lucha por la que debe haber pasado. Y debajo de todo fue una profunda tristeza durante los años que habíamos perdido. Porque las conversaciones honestas que podríamos haber tenido si solo hubiéramos sido lo suficientemente valientes como para enfrentar la verdad juntos. Lo siento, dijo Mark mientras nuestra conversación terminó. Sé que esas palabras no son suficientes, pero realmente lamento el dolor que te he causado. Suspiré, sintiéndome agotado pero de alguna manera más ligero. Lo siento también, le dije. Lamento que sintieras que no podrías ser honesto conmigo. Lamento que ambos hayamos pasado tanto tiempo viviendo una mentira. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que aunque todavía tenía un largo camino por recorrer antes de poder perdonar a Mark por completo, al menos lo entendí mejor ahora. La conversación no había borrado el dolor o mágicamente arreglado todo, pero me había dado una perspectiva que me había faltado antes. En los días que siguieron, me encontré mirando nuestro matrimonio, y su fin, con nuevos ojos. Sí, Mark me había traicionado. Sí, el dolor de esa traición aún era crudo y real. Pero también comencé a ver cómo ambos habíamos contribuido a la desglose de nuestra relación. Ambos habíamos sido culpables de evitar conversaciones difíciles, de priorizar la apariencia de un matrimonio perfecto sobre la realidad desordenada de nuestros verdaderos sentimientos. Una noche, mientras me sentaba en el porche de la casa junto al lago, la casa que se suponía que era nuestro nuevo comienzo pero que se había convertido en un símbolo de nuestro final, tomé una decisión. No pude cambiar el pasado. No pude deshacer el dolor o reescribir nuestra historia. Pero podría elegir cómo avanzar. Saqué un cuaderno y comencé a escribir. Escribí sobre los buenos tiempos Mark y habían compartido, el amor que había sido real incluso si no hubiera durado. Escribí sobre el dolor de su traición, la conmoción de descubrir que el futuro que había planeado se había derrumbado al polvo. Escribí sobre mi ira, mi confusión, mi miedo a lo que vino después. Y luego, lentamente, vacilante, comencé a escribir sobre esperanza. Espero poder sanar de esto. Espero poder aprender de nuestros errores y construir una vida que fuera realmente auténtica. Espero que algún día pueda incluso mirar hacia atrás en mi matrimonio con gratitud por las lecciones que me había enseñado. Cuando el sol se puso sobre el lago, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, sentí que algo cambió dentro de mí. El dolor todavía estaba allí, un dolor opaco en mi pecho. Pero junto con él era algo nuevo, una sensación de posibilidad, de potencial. Este no fue el final que había querido o esperaba para mi matrimonio. Pero tal vez, solo tal vez, podría ser el comienzo de algo nuevo. Una oportunidad de redescubrirme, construir una vida que fuera realmente mía. Cerré mi cuaderno y respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de la noche crujiente. Por primera vez desde esa fatídica noche de aniversario, sentí un rayo de emoción por el futuro. No sabía lo que dejaba adelante, pero sabía una cosa segura, estaba listo para enfrentarlo, en mis propios términos. Mientras me puse de pie para entrar, me detuve por un momento, mirando las tranquilas aguas del lago. La casa detrás de mí estaba llena de recuerdos, tanto felices como dolorosos. Pero también estaba lleno de potencial, un lienzo en blanco esperando que se escribieran nuevas historias. Aquí hay nuevos comienzos, susurré a la luz que se desvanece. Y por primera vez en semanas, sentí el fantasma de una sonrisa tirando de mis labios. El camino por delante puede ser incierto, pero estaba listo para dar el primer paso. Las semanas siguientes a mi conversación con Mark fueron una montaña rusa de emociones. Algunos días, sentí que me estaba ahogando en un mar de dolor y enojo. Otros días, vislumbré los momentos fugaces en los que podía imaginar un futuro más allá del dolor de mi matrimonio fallido. Fue durante uno de mis momentos más oscuros, acurrucado en el sofá con una pinta de helado y una caja de pañuelos, que mi teléfono zumbó. Era mi mejor amiga, Lisa. Suficiente revolcado, decía su texto. Voy a venir. Te estamos sacando de esa casa. Una hora después, Lisa estaba en mi puerta, armada con una sonrisa determinada y un plan. Vamos a caminar, anunció, sin dejar espacio para discusiones. Aire fresco y ejercicio. Órdenes del médico.
Quería protestar, enterrar más profundamente en mi capullo de miseria, pero algo en el tono de Lisa me hizo detenerse. Quizás ella tenía razón. Tal vez lo que necesitaba era salir de mi aislamiento autoimpuesto. Mientras caminábamos por el camino junto al lago, el crujiente aire de otoño en nuestras mejillas, me encontré abriéndome a Lisa de una manera que no había podido antes. Le conté todo, sobre la cena de aniversario, los documentos de divorcio, la revelación de Mark sobre su sexualidad. Lisa escuchó sin juzgar, ofreciendo nada más que apoyo y comprensión. Cuando terminé, se volvió hacia mí con una mirada feroz en sus ojos. «Sara», dijo, su voz gentil pero firme, «eres una de las personas más fuertes que conozco. Esta situación apesta, sin duda. Pero vas a superar esto. Y no estás solo». Sus palabras fueron como una línea de vida, sacándome de las profundidades de mi desesperación. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de algo más que dolor, determinación. Esa caminata con Lisa se convirtió en un punto de inflexión. Me di cuenta de que, aunque no podía controlar lo que le había sucedido a mi matrimonio, podía controlar cómo respondí. Podría elegir dejar que esta experiencia me rompa, o podría usarla como catalizador para el crecimiento y el cambio. Con una nueva resolución, comencé a dar pequeños pasos para recuperar mi vida. Llamé a mis padres, finalmente contándoles sobre el divorcio. Su reacción fue una mezcla de shock y preocupación, pero debajo de todo fue un amor y apoyo inquebrantables que me hicieron llorar. «Ven a casa por un tiempo», sugirió mi madre. «Aléjate de todos esos recuerdos. Date algo de espacio para sanar». Al principio, me resistí a la idea. Dejarse sintió demasiado como huir. Pero cuanto más lo pensaba, más atractivo se volvía. Un cambio de escenario, una oportunidad para volver a conectarse con mis raíces, tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. Entonces, empaqué una bolsa y me dirigí a la casa de mi infancia en los suburbios de Boston. Estar de vuelta en mi antigua habitación, rodeado de los recuerdos de mi juventud, era reconfortante y extraño. Era como si estuviera a horcajadas en dos versiones de mí mismo, la chica despreocupada que solía ser y la mujer rota me convertiría. Mis padres fueron increíbles, dándome espacio cuando lo necesitaba y ofreciendo consuelo cuando el dolor se volvió demasiado para soportar solo. Lento pero seguro, sentí que empezaba a sanar. Una tarde, mientras estaba ayudando a mi madre en el jardín, ella se volvió hacia mí con una expresión reflexiva. «Sabes, Sara», dijo, sus manos profundamente en el suelo, «a veces la vida no va según el plan. Pero eso no significa que el nuevo camino no pueda ser hermoso también». Sus palabras se quedaron conmigo, resonando en mi mente mientras me quedo despierto esa noche. Pensé en la vida que había planeado con Mark, los sueños que habíamos compartido. Pero luego comencé a pensar en nuevos sueños, los que eran únicamente mía. Con una sacudida de emoción, me di cuenta de que había cosas que siempre había querido hacer, pero había dejado de lado por nuestro matrimonio. Siempre había soñado con escribir una novela, pero me convencí de que no tenía tiempo. Ahora, con mi vida en flux, ¿por qué no darle una oportunidad? Al día siguiente, salí y compré un hermoso diario de cuero. Esa noche, sentado en el columpio de la casa de mis padres, comencé a escribir. Las palabras fluyeron de mí, una historia de amor, pérdida y redención. No era autobiográfico, no exactamente, pero estaba infundido con las emociones crudas de mi propia experiencia. Escribir se convirtió en mi terapia, una forma de procesar mis sentimientos y redescubrir mi voz. A medida que se llenaron las páginas de mi diario, sentí una sensación de logro que no había experimentado en años. Pero mi viaje de autodescubrimiento no se detuvo allí. Animado por mi progreso, decidí abordar otro sueño de larga data: aprender a pintar. Me inscribí en una clase de arte en el centro comunitario local, nervioso pero emocionado. Mis primeros intentos fueron ridículamente malos, pero descubrí que no me importaba. Había algo liberador en salpicar el color en el lienzo, sobre crear algo que fuera único mío. Y a medida que pasaron las semanas, vi mejoras no solo en mis pinturas, sino en mi perspectiva de la vida. No fue todo una navegación suave, por supuesto. Todavía había días en que el dolor de mi matrimonio fallido me golpeó como un maremoto. Días en los que me encontraba con una foto vieja o un recordatorio de Mark,
y sentiría que estaba de vuelta en el cuadrado 1. Pero estaba aprendiendo a montar esas olas de emoción, para reconocer el dolor sin dejar que me consumiera. Y con cada día que pasa, me sentí un poco más fuerte, un poco más como yo. Una de las partes más difíciles del proceso fue lidiar con los aspectos legales del divorcio. Sabía que necesitaba protegerme, para asegurarme de que el final de mi matrimonio no me dejara financieramente vulnerable. Con cierta inquietud, contacté a un abogado de divorcio recomendado por un amigo. Reunirse con el abogado, una mujer de cara amable llamada Rachel, fue una llamada de atención. Ella me ayudó a comprender mis derechos y opciones, guiándome a través de las complejidades de la división de activos y la pensión alimenticia. No fue fácil enfrentar las realidades prácticas de desmantelar la marca de la vida y yo había construido juntos. Pero era necesario, y en cierto modo, empoderamiento. Mientras trabajamos en los detalles, Rachel me miró con una mezcla de compasión y admiración. «Estás manejando esto notablemente bien», dijo. «Muchas personas en su situación luchan por pensar claramente en estas cosas». Sus palabras me hicieron darme cuenta de lo lejos que había llegado. Sí, todavía me dolía. Sí, todavía había momentos de duda y miedo. Pero estaba avanzando, tomando el control de mi vida de una manera que nunca antes había tenido. Una de las decisiones más importantes que enfrenté fue qué hacer con la casa junto al lago. Parte de mí quería venderlo, para deshacerme de los dolorosos recuerdos que tenía. Pero otra parte de mí, una parte más fuerte, lo vio como un símbolo de mi resistencia. Después de mucha búsqueda del alma, decidí mantener la casa. Sería un desafío, financiero y emocionalmente, pero estaba decidido a convertirlo en una casa que fuera realmente mía. Un lugar donde podía escribir, pintar y construir la vida que quería para mí. A medida que avanzaba los procedimientos legales, me encontré teniendo que interactuar con Mark con más frecuencia. Cada encuentro fue una prueba de mi nueva fuerza, pero me sorprendió descubrir que se volvió más fácil con el tiempo. El dolor crudo de su traición se reemplazó lentamente por una especie de aceptación agridulce. Durante una de nuestras reuniones para discutir la división de nuestros activos, Mark me miró con una mezcla de arrepentimiento y admiración. «Pareces diferente», dijo vacilante. «Más fuerte». Consideré sus palabras por un momento antes de responder. «Soy más fuerte», dije, dándome cuenta de la verdad mientras hablaba. «Esta no es la vida que planeé, Mark. Pero es la vida que tengo, y estoy decidido a aprovecharla al máximo». Mientras conducía a casa ese día, sentí una sensación de paz sobre mí. El camino por delante todavía era incierto, lleno de desafíos que aún no podía imaginar. Pero por primera vez desde esa fatídica noche de aniversario, me sentí realmente esperanzador sobre el futuro. Pensé en la novela tomando forma en mi diario, las pinturas apiladas en la esquina de mi habitación, los planes que estaba haciendo para renovar la casa junto al lago. Ninguna de estas cosas borró el dolor de lo que había pasado, pero eran pruebas de que la vida podría continuar, que la belleza podría surgir de las cenizas de los sueños rotos. Esa noche, mientras me sentaba en el porche de la casa de mis padres, viendo el sol bajo un resplandor de naranja y rosa, me prometí a mí mismo. Ya no me definiría por mi matrimonio fallido o por los sueños que había compartido con Mark. En cambio, abrazaría este nuevo capítulo de mi vida con los brazos abiertos, listos para las aventuras que se adelantan. Cuando los últimos rayos de la luz del sol desaparecieron detrás del horizonte, me sonreí. El viaje no había terminado, en muchos sentidos, apenas comenzaba. Pero estaba listo para eso. Listo para reclamar mi poder, reescribir mi historia y descubrir cuán fuerte podría ser solo. Había pasado un año desde esa fatídica noche de aniversario, y mientras estaba parado en el porche de mi casa junto al lago, me maravillé de cuánto había cambiado. El aire era nítido con la promesa de otoño, y los árboles que rodeaban la propiedad estaban comenzando a convertir tonos brillantes de rojo y dorado. Era una escena de impresionante belleza, una que ahora tenía la presencia de mente para realmente apreciar. Tomé un sorbo de mi café de la mañana, saboreando la calidez y la tranquilidad de la hora temprana. Esta se había convertido en mi hora favorita del día, un momento de paz antes de sumergirse en el bullicio de mi nueva vida. ¿Quién hubiera pensado, hace un año, que estaría parado aquí, no solo sobreviviendo sino prosperando? El viaje no había sido fácil.
Hubo días en que el peso de mi dolor y enojo amenazaban con atraparme. Días en los que cuestioné cada decisión que había tomado, preguntándose cómo había terminado aquí. Pero esos días se habían vuelto cada vez más, reemplazados por un creciente sentido de paz y propósito. Mi decisión de mantener la casa había sido un punto de inflexión. Al principio, se sentía como un gesto desafiante, una forma de demostrarme a mí mismo, y tal vez para marcar, que podría manejarlo por mi cuenta. Pero a medida que pasaron los meses, se había convertido mucho más que eso. Esta casa, una vez un símbolo de mis sueños destrozados, se había transformado en un santuario de autodescubrimiento y crecimiento. Me había vuelto a renovar, canalizando mis emociones al parto físico. Pinté paredes, pisos de renovado e incluso aprendí tuberías básicas, gracias a innumerables tutoriales de YouTube y la guía del paciente de mi padre. Cada mejora, no importa cuán pequeña, se sintiera como una victoria, un paso para hacer que este espacio sea realmente mío. El dormitorio de repuesto se había convertido en un estudio de arte, lleno de luz desde la gran ventana de laurel con vistas al lago. Mis pinturas, una vez torpes y dudas, ahora cubrían las paredes, un diario visual de mi viaje emocional durante el año pasado. No era Picasso de ninguna manera, pero había una honestidad cruda en mi trabajo que me daba una sensación de orgullo. Y luego estaba mi escritura. La novela que comencé en esos días tempranos y dolorosos después de que el divorcio había cobrado vida propia. Lo que comenzó como una forma de terapia se había convertido en una pasión genuina. Incluso había reunido el coraje para compartir algunos capítulos con un grupo de escritores locales, y su aliento había sido un bálsamo para mi alma. Por supuesto, no todo había sido una navegación suave. Los primeros meses de vivir solo en la casa habían sido duros. Cada crujido y gemido del antiguo edificio me sorprendería por la noche, y el silencio a menudo se sentía opresivo. Pero lentamente, aprendí a encontrar consuelo en la soledad, para apreciar la libertad de responder solo a mí mismo. Financieramente, las cosas habían sido apretadas. Incluso con el acuerdo del divorcio, mantener la casa con el salario de un maestro fue un desafío. Había tomado los conciertos de tutoría por las tardes y los fines de semana para llegar a fin de mes. A veces era agotador, pero había una satisfacción al saber que estaba parado sobre mis propios pies. Mi relación con Mark también había evolucionado. El dolor crudo de su traición se había desvanecido, reemplazado por una especie de aceptación agridulce. No éramos amigos, no realmente, pero habíamos llegado a un lugar de coexistencia civil. Incluso conocí a David una vez, en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Había sido incómodo y un poco doloroso, pero también extrañamente catártico. Al verlos juntos, me di cuenta de que el final de nuestro matrimonio realmente había sido lo mejor, incluso si la forma en que sucedió estaba lejos de ser ideal. Mis padres habían sido mis rocas durante todo este proceso. Habían ofrecido un apoyo inquebrantable, desde ayudar con las reparaciones de la casa hasta simplemente prestar un oído cuando necesitaba desahogarme. Su amor y creencia en mí habían sido una fuente constante de fuerza, recordándome quién estaba más allá de mi identidad como la esposa de Mark. Los amigos, tanto viejos como nuevos, también habían jugado un papel crucial en mi curación. Lisa, fiel a su palabra, había estado allí en cada paso del camino, arrastrándome fuera de la casa cuando lo necesitaba y ofreciendo un hombro para llorar durante los momentos más duros. También había encontrado conexiones inesperadas a través de mi clase de arte y grupo de escritores, formando amistades con personas que me conocían como yo ahora, sin alza por el equipaje de mi pasado. Uno de los desarrollos más sorprendentes había sido mi creciente relación con mi vecino, Tom. Un viudo de unos 50 años, Tom inicialmente había sido una cara amigable, ofreciendo ayudar con el trabajo de jardinería o prestarme herramientas para mis diversos proyectos de mejoras para el hogar. Pero con el tiempo, nuestras conversaciones sobre la cerca se habían convertido en café en el porche, y luego cenas donde hablamos durante horas sobre todo y nada. No había prisa, ni presión con Tom. Ambos estábamos curando de nuestras propias pérdidas, encontrando consuelo en la compañía del otro. Si nuestra relación se convertiría en algo más que quedaba por verse, pero por ahora, estaba contento con la fácil amistad que compartimos. Mientras estaba parado en el porche, reflexionando sobre el año pasado, sentí que una oleada de gratitud me había lavado. Sí, mi vida había dado un giro inesperado.
El futuro que había planeado con Mark se había ido, reemplazado por algo completamente diferente. Pero al perder lo que pensaba que quería, había ganado algo invaluable, una comprensión más profunda de mí mismo, de mi fuerza y resistencia. Pensé en la mujer que había estado hace un año, roto y perdido, incapaz de imaginar una vida más allá de mi matrimonio. Si pudiera volver y hablar con ella, ¿qué diría? ¿Que el dolor no duraría para siempre? ¿Que había luz al final del túnel, incluso si aún no podía verlo? ¿Que ella era más fuerte de lo que sabía? Todas esas cosas eran ciertas, pero quizás la lección más importante que aprendí fue esta: la vida rara vez va según el plan, pero eso no significa que el nuevo camino no pueda ser hermoso. Las palabras de mi madre de hace todos esos meses resonaron en mi mente, y sonreí por lo proféticos que habían sido. Tomé otro sorbo de mi café, observando cómo el sol subía más alto en el cielo, lanzando un brillo dorado sobre el lago. En unas pocas horas, me dirigiría a la escuela, listo para inspirar a un nuevo lote de estudiantes con mi amor por la literatura. Luego, por la noche, tuve una reunión con una pequeña editorial que había expresado interés en mi novela. El pensamiento me llenó de una mezcla de emoción y nervios, pero sobre todo, me sentí listo. Listo para asumir los desafíos que se adelantan. Como si estuviera en la señal, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Lisa. «Almuerzo hoy», leyó. «Quiero escuchar todo sobre esta reunión misteriosa que has estado insinuando». Sonreí, escribiendo una respuesta rápida. Mi círculo podría ser más pequeño ahora, pero estaba lleno de personas que realmente se preocupaban por mí, que apoyaban mis sueños y celebraron mis éxitos. Antes de dirigirme para prepararme para el día, eché un último vistazo a la hermosa escena delante de mí. El lago, los árboles, la casa, todo fue un recordatorio de lo lejos que había llegado. Hace un año, pensé que mi vida había terminado. Ahora, me di cuenta de que recién estaba comenzando. No sabía lo que tenía el futuro. Sin duda, habría más desafíos, más momentos de duda y miedo. Pero ya no tenía miedo de enfrentarlos. Había resistido la tormenta de mi divorcio y salí más fuerte al otro lado. Cualquiera que sea la vida que me arrojó a continuación, supe que podía manejarlo. Cuando me volví para entrar, me detuve por un momento, respirando profundamente el aire fresco de la mañana. «Aquí hay nuevos comienzos», susurré, haciéndose eco de las palabras que había hablado a mí mismo hace tantos meses. Pero esta vez, no había dudas, ni dudas persistentes. Solo una confianza tranquila y una emoción genuina por lo que le esperaba. Mi viaje no había terminado, en muchos sentidos, apenas comenzaba. Pero estaba listo para eso. Listo para abrazar lo desconocido, para seguir creciendo y aprendiendo. Listo para escribir el próximo capítulo de mi vida, en mis propios términos. Con una sonrisa en mi rostro y esperanza en mi corazón, volví a la casa, mi casa, lista para enfrentar lo que el día pueda traer. El dolor de mi pasado no había desaparecido por completo, y tal vez nunca lo haría. Pero ya no me definió. En cambio, se había convertido en parte de mi historia, un capítulo que me había llevado a donde estaba ahora, más fuerte, más sabio y finalmente, realmente feliz. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, sentí que una sensación de paz me asentaba. El futuro no estaba escrito, lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, no podía esperar para ver lo que sostenía.